En una época en la que todo compite por atrapar nuestra atención, la verdadera libertad consiste en no perder el hilo de nuestra propia experiencia. Esto, ¿no? Pues desde la óptica del Zen y del camino de Buda, sería dejar pasar todo esto. Sí que podemos hacer algo lo que es, bueno, no sé si la denuncia o si el intercambio y todo esto entre todos, que yo creo que esto se va a abrir en la medida en la que haya más gente, pero esto tampoco nos tiene que, de alguna manera, entretener. Sí, porque mucho de toda esta información que está habiendo ahora es una forma también de entretener a la gente, de confundir también, para que haya una doble trampa. Y es verdad que hoy en día este mundo que está tan dominado por toda información, tenemos que hablar de desinformación más que información. Toda esta desinformación lo que crea es una nube más que nos hace estar en una doble trampa, ¿no? Y desde entonces no tenemos que perdernos, pero a la misma vez también compartiendo cada vez más personas queremos llegar a la verdad. Muchas habla mucho ahora de seres despiertos y tal. Bueno, hay esto de seres despiertos, pues bueno, vamos, hoy en día es parte de este entretenimiento, es que hay un abanico tan grande, ¿no? Que bueno, que por un lado tampoco está mal si algo nos sirve, pero si nos trae más confusión y pues la verdad es que no nos va a ayudar mucho. No digo que no nos vaya a ayudar, porque cada uno, o sea, sí creo que hay mucha información válida y también hay mucha confusión. Estamos en un momento en el que estamos recibiendo estímulos de información, no solo de información, sino ya sabemos también de frecuencias y de contaminación de todo eso. Pero esto no va a apagar nuestra naturaleza de Buda. ¿Sí? Esta es la clave. Quiere decir, tenemos que tener la visión justa, que es una ilusión más que nos están poniendo. Ya tenemos una ilusión, ya nuestros padres, nuestros abuelos y las generaciones han vivido en un engaño. Ya en tiempos de Buda, el propio Buda, sin sacralizarlo, de alguna manera revolucionario, como Jesús para mí, pero luego cambia mucho la historia, porque hay mucho que hablar, ¿no? Hay mucho que hablar. A veces nos vienen los mensajes y bueno, dices todo esto, y como que hay que hacer así a todo, no, perdona. Tengo que integrarlo a partir de mi experiencia y hay muchas cosas del propio budismo que para mí no tienen sentido también, como lo mismo que del cristianismo, hay cosas que no tienen sentido, pero luego también hay una profunda, creo que han sido seres despiertos que han venido a traer a la humanidad luz, conocimiento, amor y liberación, ¿no? Entonces, y el Buda, bueno, él también en su época dejó fuera, de alguna manera, él estaba había un movimiento muy fuerte de salir de las instituciones, de salir de las jerarquías, de salir de una religión que se había jerarquizado y se había institucionalizado a un punto que es lo que pasa hoy en día también, que es lo que está pasando. Entonces estamos viendo este punto, pero en la era de la información. Sí, y estamos viendo esta revolución espiritual que la gente ya no quiere gurús, ya no quiere maestros, sino quiere gente que le mire de frente y que pueda hablar, que podamos hablar y compartir. Y es a partir de nuestra propia práctica que vamos a desarrollar. Entonces, desde ahí yo creo que en la medida en la que podamos compartir esto con cierta coherencia, con cierta ecuanimidad y con esto que he dicho, ¿no? Con la visión correcta, justa, las palabras no sé si se adecuan exactamente, pero bueno, me entendéis, ¿no? Esa visión de que finalmente el espíritu no puede ser atrapado por nada. Y esto es la gran realización de Buda. Primero
estuvo con muchos maestros, bueno, con varios reconocidísimos en la India, pero y a muchos le querían hacer su sucesor y él les dijo, no, no, porque no es el camino, siento que no es lo que estoy buscando. Y al final se fue 6 años a un bosque a practicar el ascetismo con unos yogis. Dicen que no comía, comía un grano al día, no comía, que bueno, estuvo varias veces al punto de la muerte, pero eso tampoco le llevó a un... Se dio cuenta que era un extremo, que tampoco le llevó. Y un día pues decidió dejar eso y simplemente sentarse bajo un árbol hasta que no realizaría. Y en ese momento en el que soltó todo, apareció su naturaleza, se dio cuenta, dicen que pudo ver, que se le abrió tanto todo, que pudo ver sus vidas pasadas y no solo eso. Esto, claro, esto cuando lo vimos, para mucha gente es fantasía, lo mismo que lo de la reencarnación, para mucha gente es fantasía. Bueno, para mí no es una fantasía, para mí es algo más real que la propia vida. Y esto que le pasó al Buda tampoco fue una fantasía, claro, el que no ha tenido ninguna experiencia extradimensional, pues piensa que todos son fantasías, pero los que hemos tenido experiencias extradimensionales, aquí ahora sí que se nos abre una dimensión, pues ya sabemos que eso efectivamente, al Buda probablemente se le apareció Mara, sería, vete a saber quién sería, pero se le aparecieron seres ahí. Y el tío con 2 cojones, perdonadme, bien puestos ahí, les dijo, se os acabó aquí el rollo, me vais a dejar de jalar aquí y he visto la puta vida, andaros por ahí. Y yo soy amor y desde ese amor, esa luz, transformó todo lo que primero Mara le tentó con la sensualidad, con sus hijas, luego le tentó por supuesto con la riqueza, con el poder, tampoco, le retó también con el miedo, te voy a comer, dicen que y yo esto me lo creo, yo esto me creo que fue algo real. Pero esto, claro, tú estás loco, bueno, pues sí, yo lo creo que es así. No, es mi fe, pero no tiene que ser la vuestra. A mucha gente dice, no, es algo simbólico. Bueno, para mí es más que simbólico, es algo real. Si queréis cogerlo por ahí, pues me parece muy bien. Luego le tentó pues, con el miedo también, voy a por ti. Fíjate, imagínate demonios por todos lados y él en el amor puro disolvió todo, dice que se convirtieron en pétalos de loto. Y lo último que le tentó es que Mara se convirtió en él y como en un espejo, esto es muy buena, entonces él de alguna forma se identificaba con Mara y ya se dio cuenta y dijo, y es cuando dijo, ya no vas a construir más sobre mí. Y entonces cuando le dijo esto de, bueno, pero tú quién tienes ser testigo, estás aquí, tomo a la tierra por testigo, muy interesante, tomo a la tierra por testigo, la tierra es un testigo porque es un ser consciente. Esto no se dice en el budismo tampoco. Bueno, en algunas escuelas sí, pero no se oye mucho. Es más típico del chamanismo, de las antiguas religiones, del druidismo y propio en el País Vasco, en Cataluña también existía esto que la religión lo quitó. La Tierra es un ser vivo, lo mismo que el Sol y el universo, estamos en pura conciencia. Entonces tomó la Tierra por testigo y el Mara se tuvo que marchar. No tuvo donde rascar. Pues entonces, esta es la visión. No nos tenemos que hay mucho entretenimiento y precisamente hay mucho entretenimiento porque hay mucha luz. Hay más luz que nunca probablemente. Hay más seres que están despertando que nunca. Yo lo creo que es así también. También hay más confusión que nunca, también es real esto. Entonces, desde ahí, luego pues hay esta frase, ¿no? Que es muy buena, no sé de quién es, que hay cosas que podemos cambiar, pues fenomenal, se pueden hacer, ¿no? O sea, no tenemos de perder tampoco quizás ese compromiso, ¿no? Hay cosas que son así, van a cambiar, necesitan su tiempo y darnos cuenta para ver cuáles sí podemos cambiar y cuáles no, ¿no? Tener esa lucidez para poder verlo, ¿no? No se trata de, bueno, pues aislarnos en nuestro mundo y tal, porque somos seres sistémicos y vibramos más cuando vibramos en frecuencias de amor que somos. Y ahí es donde se eleva nuestra frecuencia también. Entonces yo pienso, además el fundamento de la enseñanza de Buda es la compasión.
Buda vino, el Buda dijo, ¿quién le voy a contar este? No me van a hacer ni caso nadie. Y entonces dicen que apareció una deidad y dijo, no, tienes que transmitir esto, sí va a haber mucha gente que te va a seguir. Joder que sí. Pero bueno, luego, otro día teníamos que hablar de la manipulación de la propia enseñanza de Buda, que pensamos que no está manipulada, pero yo creo que sí, que también